Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también a todas las personas que se han tomado pues, un ratito dentro de esta complicada situación que estamos viviendo todos para poder estar aquí y bueno, pues reflexionar precisamente sobre lo que está sucediendo en nuestras universidades, lo que está sucediendo en los contextos educativos. Voy a permitirme el compartir una presentación que creo que pues nos puede ayudar a seguir esta charla de una manera como más amena. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, como comentaba Mónica, pues voy a platicar de las violencias de género en contra de las mujeres. Concretamente me voy a centrar, como van a ver en la segunda parte de la presentación, en la problemática del acoso y hostigamiento sexual que se produce en las universidades. Y para ello me gustaría empezar reflexionando sobre las violencias de género en contra de las mujeres y cómo nuestra conceptualización ha ido cambiando, afortunadamente, a medida que ha ido pasando el tiempo. Cuando hace 10 años hablábamos de violencia de género en contra de las mujeres, pues lo primero que nos venía a la cabeza era precisamente pues, la violencia que ocurría en las familias, ¿no? Pero esa es solamente una de estas manifestaciones de violencia de género. ¿Por qué? Porque también sabemos que las mujeres somos objeto de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, en las universidades. Somos objeto de discriminación por embarazo, simplemente, digo, porque esa es una forma en la cual también se ejerce la violencia, que las mujeres necesitemos proporcionar una prueba de embarazo para acceder a un trabajo y que no la proporcionen los hombres, claro, van a decir, los hombres no se quedan embarazados, obvio, ¿no? Pero sí se les podría pedir, por ejemplo, un espermograma, ¿no? Para ver qué cantidad y qué calidad de espermas tendrían, pero eso no sucede. Y de hecho, hasta nos generaría risa el hecho de pensarlo. Pero es lo mismo, igual de discriminatorio, que si a nosotros nos piden una prueba de embarazo. Situaciones que también se continúan viviendo en muchos países, como es el caso de México, que son las situaciones de compra-venta de mujeres y matrimonios en contra de la voluntad. También las mujeres somos objeto de situaciones en las cuales nos esterilizan sin mediar nuestro consentimiento o nos ponen un dispositivo intrauterino en el momento de dar a luz sin que nosotras sepamos. También hemos estado últimamente oyendo hablar mucho sobre la violencia que padecemos las mujeres en contextos políticos, es decir, cuando estamos intentando ejercer nuestros derechos político-electorales. No es un fenómeno nuevo, como vamos a ver que tampoco es un fenómeno nuevo las violencias que ocurren en las universidades, solamente que ahora pues estamos como más sensibles y aparte, como también vamos a ver, porque se ha llamado a partir de distintos medios pues más la atención sobre estas problemáticas. Llegando a este punto, me gustaría diferenciar entre lo que es violencia de género y violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque no toda la violencia de género es violencia hacia las mujeres. La violencia de género se origina en esas diferencias de poder que lo que hacen es explotar estas diferencias que hay entre los hombres y entre las mujeres, ¿vale? Tanto al interior de los hombres como al interior de las mujeres. Y la cuestión está en que la violencia de género está vinculada con un sistema de organización social, como vamos a ver, que lo que hace es establecer que hay algunos individuos, normalmente los que han nacido con determinada fisiología, que van a ocupar posiciones más privilegiadas a las de otros individuos, ¿no? En este caso, pues que los hombres tengan determinados privilegios en comparación con las mujeres, ¿no? Es decir, simplemente piensen cuántas veces a lo mejor pues no nos han dado pues un trabajo por el hecho de ser mujeres o porque nos podemos quedar embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque la violencia de género no es
algo que solamente afecta a las mujeres, lo que sí sabemos es que ellas son las principales víctimas. Y esto es importante porque pareciera que hay veces que hay determinadas confusiones entre violencia de género y violencia en contra de las mujeres. Sabemos que los hombres también pueden ser objeto de violencia de género, sobre todo aquellos hombres que no siguen los estereotipos tradicionales de la masculinidad hegemónica. Y es importante diferenciar la violencia de género de otras formas de violencia que no están asociadas a estas diferencias de poder que existen en la sociedad. Por ejemplo, pensemos en el acoso sexual, pensemos en la violación, pensemos en la esterilización en contra de la voluntad de las mujeres o la imposición de anticonceptivos. Estas formas de violencia están vinculadas con estas diferencias de poder que existen entre los hombres y las mujeres. En cambio, hay otras formas de violencia, como por ejemplo pueden ser los secuestros, las extorsiones, los delitos en contra de la propiedad, que si bien también afectan a las mujeres, no les sucede porque sean mujeres. Es decir, ¿cuántos casos, por ejemplo, ustedes saben de hombres que mientras que les operaban de una piedra en el riñón y estaban bajo la influencia de anestesia, les hayan hecho una vasectomía? Yo no conozco ninguno, no quiero decir que no haya, ¿no? Digo, pero ¿cuántos casos conocen ustedes de mujeres que a lo mejor en el momento de dar a luz y requiriendo una cesárea han aprovechado y les han hecho una ligadura de trompas? ¿Y por qué les pasa a unos y no les pasa a otros? Pues les pasa a unos y no les pasa a otros precisamente por toda esa construcción social de lo que implica ser hombre, lo que implica ser mujer y lo que implica también el poder ejercer poder sobre otras personas. Entonces, las violencias de género están asociadas precisamente con las desigualdades que hay entre hombres y mujeres y tienen su origen en un sistema de organización social que se llama patriarcado, que es un sistema que justifica y perpetúa la subordinación de las mujeres en la mayoría de las esferas de la vida pública y privada. Y para eso lo que tenemos son determinadas creencias sobre lo que implica ser hombre, ser mujer. Tenemos determinadas creencias sobre roles de género, estereotipos de género. Por ejemplo, todavía un porcentaje importante de mexicanos y mexicanas continúa pensando que las mujeres somos peores líderes políticos, por ejemplo, que los hombres, o que las mujeres tenemos ahí como un sexto sentido, ¿vale? A partir del cual eso nos hace ser mejores cuidadoras que lo son los hombres. Fíjense que de acuerdo con una encuesta que se levantó en el año 2016, que es la encuesta mundial de valores, todavía el 21% de los y las mexicanos piensa que la universidad es más importante para los hombres, es decir, para los chicos, para los jóvenes, que para las chicas. Es decir, no sé ustedes, digo, pero a mí estas cifras no me dejan de sorprender. Imagínense también cómo esta misma encuesta nos muestra que todavía el 20% de la población mexicana piensa que los hombres son mejores directivos que las mujeres. O, como les comentaba anteriormente, que los hombres son mejores líderes políticos y también, que a mí me parece muy preocupante, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos sufriendo todavía, muchas personas el desempleo, que 17% de las personas continúa pensando que cuando hay escasez de trabajo, los hombres tienen más derecho que las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar con todas aquellas mujeres que han perdido su trabajo y vayan a pedir un trabajo? No va a ser una cuestión vinculada a quien tenga las mejores habilidades, sino que probablemente si nos encontramos con una persona que continúa teniendo este tipo de ideas, pues la mujer esté en peores circunstancias. Y esas desigualdades de género se producen en nuestras universidades.
en todas nuestras universidades, a nivel nacional, a nivel internacional, etc. ¿Por qué? Porque estas desigualdades de género están vinculadas con este sistema social mayor de desigualdad y de estratificación social. No me voy a detener mucho en estas cifras que probablemente ustedes estén familiarizados de cómo la matrícula universitaria está compuesta por más mujeres que por hombres, es decir, 50,7% de los estudiantes de licenciatura a nivel nacional en el curso 18-19 eran mujeres, 52,4% a nivel de maestría y, ojo, 54,4% a nivel de doctorado. Y esto contrasta muchísimo, muchísimo con el porcentaje de investigadores, por ejemplo, que tenemos en nuestro país y de acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? No he tenido el tiempo de hacer el trabajo porque los resultados de la convocatoria del SNI salieron el viernes pasado para ver cuántos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores son hombres y son mujeres en esta nueva convocatoria y qué niveles, porque esa es otra. Es decir, una cosa es ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores, pero normalmente las mujeres cuando lo acabamos siendo, pues acabamos estando en los niveles inferiores, porque si ustedes ven, por ejemplo, el nivel 3, que son así como la crema innata, ¿no?, de los y las investigadoras, mayoritariamente los investigadores, continúan siendo mayoritariamente hombres, ¿no? Es decir, para el año 2016 solamente el 16% de los investigadores del SNI que tenían nivel 3 eran mujeres. Y bueno, también vemos cómo en las universidades el género estuvo tradicionalmente invisibilizado y olvidado de los programas de estudio. Se han producido muchos cambios, evidentemente, estamos en un momento de transición, afortunadamente, pero lo que habíamos tenido es cómo el género, incluso en disciplinas tan importantes como por ejemplo podría ser la psicología, la sociología, el trabajo social, pues habían estado tradicionalmente ignoradas. Y esa aparente neutralidad que se había producido en nuestras universidades, al interior de nuestras universidades, de nuestros programas y los programas de estudio, pues lo que ha acabado haciendo es producir y reproducir esas desigualdades de género, cuya manifestación más extrema es precisamente la violencia de género, que se expresa de múltiples maneras y que no solamente se expresa en el contexto educativo, sino que estas desigualdades de género se manifiestan, el origen, por así decirlo, es el mismo que es el origen del feminicidio, de la violencia de pareja, de la violencia obstétrica, de el acoso en espacios públicos, ¿vale? Y bueno, las universidades, como ustedes saben, son espacios extremadamente complejos. Y son muy complejos porque se produce una gran multiplicidad de relaciones. Normalmente cuando hablamos, y nos viene a la cabeza, la violencia de género en las universidades, lo que estamos pensando es la violencia que se ejerce por parte del profesorado hacia los alumnos. Pero no, en nuestros centros de trabajo tenemos una gran cantidad de relaciones, ¿no? Tenemos personal administrativo, directivo, personal académico, tenemos estudiantes y tenemos que comprender las universidades como espacios de interacción, que también se pueden producir situaciones de violencia entre los propios estudiantes o entre el propio personal académico. Nosotras también somos objeto de violencia de género como académicas, ¿vale? Pero también padecen violencia de género el personal administrativo y el personal directivo, y no solamente al interior de cada una de las categorías, sino que es lo que yo acabo llamando un todo contra todos, ¿vale? Porque el personal administrativo directivo puede ejercer violencia de género hacia el personal académico, hacia los estudiantes pueden ejercer también violencia de género hacia personas que están integrando, que son personal académico, administrativo o directivo. Es por eso que tenemos que ver las universidades como espacios complejos en el que acaba siendo un escenario en el cual las formas de violencia de género que se pueden ejercer son múltiples. En las universidades se producen 3 formas básicas de violencia de género.
El primero es el hostigamiento y acoso sexual, ¿no? ¿De qué es el que voy a hablar hoy? Y que este se puede producir en el contexto de una relación educativa o de una relación laboral. En nuestras universidades también se producen acosos sexuales en espacios públicos y virtuales. Y también se producen situaciones de violencias de pareja. Violencias de pareja, ya sea entre los propios estudiantes, el propio personal administrativo, como sea. ¿Okay? Entonces, yo me voy a centrar en el acoso y hostigamiento sexual. Hostigamiento y acoso sexual van a ver que lo acabo abreviando en nuestra presentación como HAS, H de hostigamiento, A de acoso y S de sexual. Antes de empezar, me gustaría remarcar que esta problemática del acoso y hostigamiento sexual está relacionada con las diferencias de género, ¿vale? Con este distinto poder que socialmente ha sido atribuido tanto a los hombres como a las mujeres. Y para eso me gustaría proporcionar esta definición. ¿Por qué? Porque no es cierto que el hombre sea el malo y que pobrecitas mujeres. Me gustaría huir también de esas ideas y de esas concepciones. ¿Okay? Aunque la mayoría de víctimas son mujeres, ¿vale?, de la violencia de género, algunos hombres también pueden ser objeto de violencia de género. Y esa violencia puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres. Pero lo que sabemos es que la mayoría de víctimas de violencia de género son mujeres. Y lo que también sabemos es que la mayoría de personas perpetradoras de esta forma de violencia son hombres. No solamente los hombres ejercen más violencia de género en contra de las mujeres, sino que ellos acostumbran a ser los principales perpetradores de la violencia de género en contra de otros hombres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si solamente consideráramos que la violencia de género es ejercida en el caso, por ejemplo, del acoso y hostigamiento sexual por hombres, estaríamos incurriendo en algunas imprecisiones. Es por eso que, en estricto sentido de la palabra, tenemos que definir la violencia de género como aquella que se ejerce en contra de las mujeres desde el modelo hegemónico de la masculinidad que encarnan principalmente los hombres, pero también algunas mujeres, pero que también se ejerce en contra de todos aquellos hombres que no siguen los modelos de masculinidad hegemónica. Es decir, por ejemplo, los hombres con orientación sexual homosexual, ¿no? Es decir, sería un ejemplo, porque ellos también pueden ser objeto de violencia de género y acoso y hostigamiento sexual. Como les comentaba, la mayoría de personas que están afectadas por la violencia de género y en concreto con el acoso y hostigamiento sexual son del sexo femenino. Los hombres también pueden serlo, pero es menos prevalente. Lo que sabemos es que la mayoría de generadores de violencia también son del sexo masculino y que van dirigidos principalmente hacia todos aquellos que no siguen el estereotipo del macho alfa, por así decirlo. ¿Okay? Y bueno, ya para empezar a entrar en el tema del acoso y el hostigamiento sexual en espacios educativos, como les comentaba, no es un fenómeno nuevo. Me gustaría poder estar ahí presencialmente con todos ustedes, porque normalmente cuando hablo de esto siempre veo algunas caras, ¿no?, diciendo, sí, 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 claro que no es nuevo, ¿no? A mí me pasaba, lo único que no le tenía que dar importancia, o ha sido un silencio, ha sido algo que he vivido en silencio, etc. Entonces, el acoso y el hostigamiento sexual vamos a definirlo como un comportamiento basado en el sexo o en el género del individuo que lo que busca es violar, derogar, degradar o humillar a un individuo. No es algo que esté vinculado con las relaciones de poder en las organizaciones, como por ejemplo podría ser el acoso laboral, ¿vale? En el caso de una relación laboral. O por ejemplo el acoso escolar, ¿no?, que la han definido también como bullying, ¿vale? Sino que está conectado con un sistema de diferenciación de género. Está vinculado con estos distintos niveles
que se les han asignado a las personas por el hecho de pertenecer a un determinado sexo. Es por eso que el acoso y hostigamiento sexual está vinculado con estas relaciones de poder y sexismo, en el cual se ejerce determinado poder. Se ejerce dentro de las instituciones, se ejerce poder vinculado al género y poder vinculado a la jerarquía ocupacional o educativa. Estas situaciones de poder y sexismo que se producen entre las personas, cuando se producen entre dos personas que tienen la misma jerarquía, es decir, entre dos estudiantes, dos profesores o dos personas que son parte del personal administrativo, estamos ante una situación de acoso. ¿Por qué? Porque solamente se está produciendo una diferenciación de género, hay una jerarquía de género involucrada. Pero si aparte lo que tenemos es que este ejercicio de poder basado en el género va aunado a una jerarquía ocupacional o educativa, lo que estamos es ante una situación de hostigamiento. El hostigamiento se produce entre personas que no son pares, que existe una relación jerárquica. ¿Qué quiere decir? Si ustedes son objeto de tocamientos, ¿no? Yo qué sé, en el sitio donde están archivando los expedientes por parte de un compañero de trabajo, pues entonces ustedes serían pares, estaríamos ante una situación de acoso. Si esto sucede entre dos estudiantes, por ejemplo, sería exactamente lo mismo. Pero si aparte de esta diferencia de género también tenemos una jerarquía educativa, entonces estamos ante una situación de hostigamiento. ¿Por qué? Porque hay distinto rango, ¿vale? Entonces es importante diferenciar entre el acoso y el hostigamiento. Si bien las conductas pueden ser casi las mismas, en el caso del hostigamiento lo que tenemos es esta diferencia. Por ejemplo, un maestro condicionando la calificación a una estudiante a que, por ejemplo, pues no sea malita y se vaya a tomar un cafecito, ¿no? En el momento donde se podía tomar el cafecito, o le mande una fotografía sugerente, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaríamos ante una situación de hostigamiento porque hay diferencia de poder. Existen muchos mitos sobre el acoso y el hostigamiento sexual. Mitos como, por ejemplo, que es poco prevalente, es decir, tampoco es tan grave, ¿no? Que son solamente bromas, que no es tan serio, que no implica contacto físico, que solamente las mujeres podemos ser objeto de acoso y hostigamiento sexual, que si lo ignoramos ya va a dejar de suceder, que un piropo siempre es halagador, cuando sabemos que hay veces que uno dice, bueno, ¿y quién te ha pedido la opinión, ¿no? De cómo me veo, qué grandes las tengo, qué pequeñas, etcétera, ¿no? También hay mitos, como por ejemplo, que solamente las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente. ¡Qué pobrecitos hombres! Déjalos, ¿no? Es que no saben lo que hacen, no pueden controlar sus instintos sexuales. O que son cuatro viejas mitoteras, 4 viejas locas, como yo, a las cuales no se les debe dar importancia. Todo esto son mitos, como vamos a ver, porque el fenómeno sí es prevalente. Puede implicar contacto físico o no contacto físico. Los hombres también pueden ser objeto. No siempre un piropo es halagador, que no solamente las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas y que no son cosas de 4 viejas locas, porque cada año son afectadas por esta problemática muchísimas jóvenes en los sistemas educativos, y esa afectación incluso les puede llevar a desertar. Antes de continuar un poco más, me gustaría diferenciar entre las distintas dimensiones del hostigamiento y el acoso sexual, que a mí me gustaría que lo viéramos como si fuera, pues, un escalón, ¿vale? Entonces, el primer escalón sería el acoso basado en el género o sexismo, ¿vale? Que lo que busca es generar un ambiente hostil. El segundo escalón sería el de la atención sexual no buscada, que contempla actos de naturaleza verbal o no verbal basados en el sexo, que son incómodos, o contacto físico, o situaciones en las cuales hay intenciones de tener relaciones sexuales con otra persona. Y finalmente, el tercer escalón sería el de la coerción sexual,
Es decir, precisamente situaciones de violencia sexual y situaciones que se denominan de quid pro quo, de esto por aquello para lograr algo más. Me gustaría, y me voy a levantar, va a ser la primera vez que lo voy a hacer, ¿vale? En una charla vía Zoom, que lo viéramos como unos escalones, ¿no? Es decir, que si nosotros permitimos que sucedan situaciones de acoso basado en el género, va a ser mucho más fácil que ocurran situaciones de atención sexual no buscada y también que ocurran posteriormente situaciones de coerción sexual. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el acoso basado en el género o el sexismo, pues normalmente no existe mucha conciencia sobre cuáles son sus implicaciones y porque son formas de relacionarse que podrían parecer como que son más o menos normales, porque son, pero acaban siendo actitudes y comportamientos más o menos sutiles o explícitos que lo que acaban haciendo es afectar el avance profesional o académico de las mujeres. Muchas veces no son premeditados ni son percibidos por la mayoría de hombres y mujeres involucrados en esta dinámica. Es decir, en estas situaciones de acoso basado en el género o sexismo, que diríamos que es el primer escalón, son conductas, verbales o no verbales, que no buscan lograr algo sexual, pero que acaban reproduciendo actitudes hostiles, insultantes y degradantes. Por ejemplo, imagínense ustedes, no sé si les haya pasado, a mí sí me ha pasado, el hecho de entrar a una oficina y que un colega tenga en sus salvapantallas una imagen de una mujer desnuda. O, por ejemplo, cuando en una conversación en contextos educativos, pues dos compañeros o tres compañeros o muchos compañeros, ¿no? Muchos estudiantes están haciendo gestos, ¿no? Simulando el cuerpo de la mujer, frases de contenido sexual, esos comentarios sobre que las mujeres tenemos menor capacidad que los hombres porque nos quedamos embarazadas, o frases que tenemos que aguantar, ¿no? Frecuentemente, como de que andamos en nuestros días, o que andamos hormonales, o que necesitamos, perdón, una acogida, y discúlpenme el lenguaje florido, pero esto es lo que tenemos que muchas veces escuchar. Y como les decía, esto pareciera como que es más o menos como normal, como que no hay muchas conciencias sobre sus implicaciones. Muchas veces las personas no ven esto como algo problemático, pero lo acaba siendo. ¿Por qué? Porque lo que acaba haciendo es reproducir estos comentarios y que lo que acaban haciendo es ridiculizándoles y afectando el avance profesional y académico de las mujeres. Es decir, ¿cómo yo voy a ir a preguntar algo a un maestro o a preguntar algo a una oficina si cuando voy a llegar allá voy a tener que aguantar algún tipo de comentario por el estilo, ¿no? Oiga, es que usted me podría decir tal cosa, tal, tal, tal. Ay, doctora, me dicen, a veces me han dicho, usted anda siempre enojada. Les digo, no, miren, digo, lo que pasa es que aunque llevo muchos años aquí en México, digo, el acento no se me va, digo, por eso hablo así medio como golpeado, ¿no? Digo, pero ya está. Dicen, ¿no será que a lo mejor usted necesita algo, ¿no? ¿O no será que anda en sus días? Bueno, pues como ustedes comprenderán, pues a uno le quedan demasiadas ganas de volver a interactuar con esa persona, ¿no? Y fíjense que esto no sucede en los contextos universitarios y no universitarios, simplemente en la universidad. Y esto es fruto de una encuesta que se levantó en el año 2016, la ENDIRE, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Solamente durante el año 2016, 130.000 mujeres universitarias tuvo que escuchar comentarios como que las mujeres no deben estudiar. 81.000 mujeres universitarias la ofendieron o la humillaron por ser mujer. 87.000 no la han tenido en cuenta o la han ignorado por el hecho de ser mujer. Como ustedes ven, esto destruye completamente el mito que presentábamos anteriormente de que son cosas de cuatro viejas ahí mitoteras, ¿no? Entonces, y eso también sucede, si ustedes se fijan, a otros niveles, en otros niveles educativos, pero es mucho más prevalente, como ustedes pueden ver en estas líneas de color naranja que hacen referencia a las universitarias,
que en otros niveles educativos. Me gustaría proporcionarles datos más recientes, pero desafortunadamente esta encuesta no se ha levantado desde el año 2016 y confío que el año que viene, si es que la cuarta T nos lo permite, poder contar con datos más recientes. Estos son datos, ¿no? Estos son testimonios de un libro editado por la doctora Ana Buquet, que se llama Intrusas en la Universidad, en el cual pues, se recogen testimonios de académicas que precisamente muestran este sexismo, que es el primer escalón para que después se estén reproduciendo otro tipo de situaciones, ¿no? Comentarios como, por ejemplo, de que, ay, seguro que logró el estímulo porque se acostó con alguien, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que tú seas doctora? ¿No? Por ejemplo, también comentarios como, ¿qué puedes esperar? Es una mujer, seguro logró el puesto gracias al marido, etc. Entonces, esto es, por así decirlo, este primer escalón que si no lo frenamos es muy probable que también se produzcan situaciones de atención sexual no buscada que son a lo mejor las que más nos vienen a nuestra cabeza cuando estamos hablando de esta problemática. Y esta atención sexual no buscada hace referencia a actos de naturaleza verbal o no verbal que pueden producirse presencialmente o virtualmente, digo porque anteriormente las situaciones de acoso y hostigamiento sexual era cuando llegabas pues a la escuela, cuando llegabas al trabajo, pero ahora son las 24 horas del día, a partir de las redes, a partir de el contacto por celulares, etc. Incluye cosas como, por ejemplo, comentarios obscenos y no requeridos sobre la apariencia física, ¿no? Es decir, asociados, por ejemplo, a alguna parte del cuerpo, preguntas sobre la vida sexual, o ya a ti cómo te gusta, arriba o abajo, bla, 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 arrimones, tocamientos, las intenciones de mantener relaciones sexuales, regalos con connotación sexual, como por ejemplo ropa interior, que te regalen a lo mejor un paquete de condones, el envío de imágenes de carácter sexual, etc. Entonces, esto también, desafortunadamente, es una cuestión cotidiana para muchas mujeres en las universidades. Por ejemplo, ya en el año 2016, fíjense cómo hemos evolucionado en nuestro uso de redes sociales y dispositivos y uso de WhatsApp, por ejemplo. Ya en el año 2016, 213.000 universitarias fue objeto de mensajes, comentarios o imágenes en redes sociales. Pero no por cualquiera, sino por otras personas que formaban parte de la comunidad universitaria. No sé ustedes, pero a mí esto me parece un verdadero escándalo. Por eso estoy esperando que contar con los datos de la ENDIRE 2000, va a ser 2021, porque yo me imagino que este porcentaje de 7,2 aproximadamente va a incrementarse sustantivamente, simplemente por el acceso a. También sabemos que 6,2% de las universitarias fue objeto de piropos groseros o ofensivos sobre su cuerpo, a 2% aproximadamente las vigilaron o las siguieron al salir de la escuela, ¿no? Y esto sucede en todas las universidades. Ese es un testimonio, por ejemplo, que muestra precisamente esa atención sexual no buscada. Dice, era un estudiante que se quejaba que había varios estudiantes, hombres, que la perseguían para tomarle fotos con sus celulares. Y no se piensen ustedes que le estaban enfocando la cara, ¿no? Le enfocaban las nalgas, tomaban fotos, las ampliaban y las subían a las redes sociales. ¿Okay? Estos son ejemplos de atención sexual no buscada. También este otro testimonio que dice que, bueno, que había una mega fiesta y que había una compañera en estado de ebriedad y los estudiantes, otros estudiantes estaban delante de ella y la empezaron a pasar como si fuera pelota de fútbol, ¿no? Y a levantar la playera, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos. Pero, ojo, también sucede que las académicas también podemos ser objeto de situaciones de acoso por parte de nuestros compañeros, pero ojo, también por parte de los estudiantes. Y esto es algo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta y que se vincula con lo que les comentaba anteriormente de que las universidades son espacios muy complejos, ¿no? Decía esta académica de la UAM, dice, me ha tocado un caso porque era una profesora que impartía la materia de diseño
Y entonces ella les pidió unas fotografías de objetos que hubieran diseñado. Y cuando ella abrió el folder, lo que se encuentra son las fotografías, no precisamente de objetos, sino del estudiante completamente desnudo, ¿no? Entonces dice la estudiante, la verdad, cuando yo la vi me quedé fría. Entonces, esto es relevante para ejemplificar cómo estas situaciones de sexismo, estas situaciones de atención sexual no buscada son multidireccionales, ¿ok? Entonces es por eso que las acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestras instituciones no solamente tienen que contemplar lo tradicional que es maestro-estudiante, sino entre estudiantes y al mismo tiempo también de estudiantes hacia personal administrativo, hacia profesorado, etc. Finalmente, la tercera dimensión, es que ya hemos ido a la primera, que era sexismo, segunda, atención sexual no buscada, la tercera es coerción sexual y abuso sexual, que son las formas más severas. Es por eso que si no prevenimos el sexismo, no prevenimos la atención sexual no buscada, no vamos a poder abordar las situaciones de coerción sexual y abuso sexual. Eso implica violación, intento de violación, ¿no? Que son delitos, como ustedes saben, y también todas aquellas amenazas, castigos y premios que están asociados a intercambios sexuales, como por ejemplo estas amenazas a que te reprueben o te corran si no eres linda o si no accedes a tener determinado intercambio sexo-romántico afectivo, ¿no? O también al mismo tiempo el condicionar o recompensar ascensos, mejores beneficios o calificaciones a acceder a determinadas pretensiones sexuales. Fíjense, y esto es también un problema. Es un problema, como ustedes pueden ver. Fíjense que 45.000 universitarias solamente durante el año 2016, de acuerdo con esta encuesta, tuvo miedo de padecer un ataque sexual por parte de algún integrante de la comunidad universitaria. 51.000 fue objeto de manoseos y tocamientos. Y 8.000 universitarias padeció una violación en el contexto universitario. ¿A qué me refiero con contexto universitario? Me refiero a que fue por parte de alguien con quien tenía algún tipo de vínculo vinculado a la universidad. Un compañero, un profesor, alguna persona empleada en la universidad, etc. Entonces, repito, no son cosas de cuatro viejas medio locas. Piensen también como una de cada 100 universitarias le propusieron o insinuaron tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. Y de la misma manera, a una de cada 200, ven aquí este 0.5%, la castigaron o trataron mal por negarse a tener relaciones sexuales. Entonces, lo que estamos es ante una problemática que sucede en nuestras instituciones. Y tenemos que verlo como un continuo, porque si no prevenimos y no somos conscientes de las formas menores, como por ejemplo puede ser la discriminación o los piropos, de esa manera vamos a ir caminando hacia formas más severas. Es por eso que la tolerancia, la aceptación o la minimización de las formas menores de violencia de género al interior de nuestras universidades y concretamente en el caso del hostigamiento y el acoso sexual, lo que posibilita es que lleguemos hasta situaciones que ya constituyen delitos como por ejemplo puede ser la violación. Con esto no quiero decir que al interior de nuestras organizaciones no puedan producirse relaciones sexoafectivas si es que son consensuadas, y esto es importante, tienen que ser consensuadas y recíprocas, ¿vale? Hay quien dice, no, es que hay una ligera, es decir, es que hay una ligera línea, una delgada línea entre el coqueteo, que dirían algunos, y las situaciones de acoso basado en el género o la atención sexual no buscada. Pero no es una delgada línea. Nosotros sabemos cuando estamos saludando a alguien y le ponemos casi el codo, ¿vale? O cuando nos estamos escondiendo porque no queremos que nos den un beso cuando se podían dar besos, ¿no? Yo por eso estoy muy contenta ahora con la pandemia y en todos babeados, ¿vale? Entonces, estas tres dimensiones, las que acabamos de ver, tienen en común que no son recíprocas,
que las conductas resultan desagradables, que esas interacciones no son ni bienvenidas ni deseadas por las víctimas y producen sentimientos negativos, como por ejemplo la humillación, impotencia o el enojo. Lo que también sabemos es que un reducido número de personas busca ayuda. Es decir, solamente el 13% de las mujeres universitarias que padecieron alguna situación de acoso u hostigamiento sexual se acercó a alguien a pedir ayuda. Y también ese porcentaje es muy pequeño. Las personas, es decir, las mujeres se lo cuentan, es decir, aproximadamente 3 de cada 4 que lo han padecido se lo cuentan a alguien, pero otra cosa distinta es acudir a lo mejor al secretario académico o a la dirección a buscar ayuda. Es un porcentaje pequeño, pero eso no quiere decir que no exista. Es decir, lo que tenemos es que los casos que acaban llegando son la punta del iceberg. Es un fenómeno que se vive en silencio. Encima, cuando las personas tienden a buscar ayuda, se tiende a culpabilizar a la víctima, es decir, fue por algo, es decir, ella tuvo la culpa, ay, parece jarrito de tlaquepaque, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy relevante que tenemos que tener en cuenta. Y simplemente voy a acabar con esto no sucede aquí. Sí sucede. Es decir, otra cosa es que no queramos verlo, otra cosa es que hagamos caso omiso, pero sí sucede. Pueden ustedes ver en la página, por ejemplo, de misprofesores.com opiniones sobre los profesores que, si bien inicialmente están pensadas de carácter académico, acaban transminando situaciones de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? En este caso, de hostigamiento sexual. Por ejemplo, este de aquí, dice, explica bien y los exámenes son acorde con lo que pone en clase. No es complicado pasar, pero tiene años con fama de acosador. La recomendación solía ser, inscríbate, pero nunca vayas a su cubículo sola. Y sí era frecuente que te citaba, ¿no? O situaciones como, por ejemplo, la que encuentran ustedes en este otro testimonio que dice, no sabe de su materia, es injusto, prefiere las bonitas, así que si eres inteligente o eres fea ni te apuntes. ¿Vale? Entonces, todo esto son parte de lo que yo llamo un secreto a voces, porque sí se sabe, ¿vale? Sí se sabe que se producen estas situaciones entre los estudiantes, entre los profesores, pero es algo que no hemos venido actuando y precisamente en los últimos años los diversos estudios que hemos realizado en distintas instituciones de educación superior, pues lo que han llevado a visibilizar es que es un fenómeno que se está produciendo y que tenemos que prevenir. Es por eso que en muchos lugares, y con esto ya casi acabo, se han producido los tendederos del acoso, ¿vale? Que lo que han hecho ha sido el poder dar la oportunidad, ¿no?, a las personas a manifestar determinadas situaciones que se venían produciendo, tanto por parte de profesores como administrativos, como directivos, como otros estudiantes. Y esto ha sucedido pues, en un montón de instituciones, ¿no? Incluso aquellas consideradas súper prestigiosas, como por ejemplo el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, etc. Y bueno, básicamente no estamos ante un fenómeno nuevo, estamos ante un fenómeno que ya existía, pero que los avances legislativos, el anonimato de las redes sociales y los movimientos de mujeres que, como por ejemplo el Me Too o Mi Primer Acoso, lo que ha permitido precisamente es pues visibilizar esta problemática que podemos prevenir. E insisto en prevenir porque una vez que nosotros prevenimos estas situaciones de hostigamiento y acoso sexual, pues no tenemos que atender. Entonces, si prevenimos, no tenemos que atender y encima tampoco tenemos que sancionar. Entonces, es muy importante el ser conscientes de todas estas situaciones que están produciendo en nuestras instituciones, que no solamente afectan a los estudiantes, sino también afectan a los trabajadores y que son situaciones que afectan el desempeño de las personas, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Y con esto sería todo. Muchas gracias.
Sonia, muchísimas gracias por tu exposición, por tu valiosísima exposición, porque creo que quedan claros muchísimos conceptos y prácticas que a veces no se reconocen, ¿no? Tan claramente. Y bueno, y también sobre todo por esta importancia que tiene la prevención y la escucha también de las comunidades y de las distintas formas en que las comunidades manifiestan, de las comunidades sobre todo de estudiantes, manifiestan esta problemática. Muchas gracias, Sonia. Y bueno, nuestra segunda invitada va a complementar, digamos, la propuesta, esta revisión amplia que Sonia nos propuso, para también empezar a trabajar con las formas en cómo atender a las víctimas y cómo poder atenderlas de manera integral, que es un tema fundamental también en los asuntos de violencia por razones de género. Su nombre de nuestra segunda invitada es Violeta Maltos. Ella tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal de la Ciudad de México y ha sido profesora en licenciatura y posgrados en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Escuela Libre de Derecho, en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y en la Universidad Autónoma de Durango. Ha realizado proyectos y capacitaciones e impartido conferencias sobre justicia restaurativa en los ámbitos penitenciario, penal, con adolescentes, en el ámbito comunitario y escolar, en 30 entidades federativas, así como en otros 7 países de Iberoamérica. Es facilitadora voluntaria y directora general del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Y eso, nos viene a hablar de esta tarde de justicia restaurativa. Violeta, bienvenida seas y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por la invitación y sobre todo por contemplar el tema, ya no tanto por invitarme a mí, sino por contemplar el tema que, bueno, no se ha entendido muy bien, o se confunde con ciertas cosas, así que les agradezco muchísimo el que me permitan venir y compartir algunas de las formas de aplicar de la justicia restaurativa y cómo se concibe. Y también muchísimas gracias a Sonia por todo lo anteriormente expuesto, maravillosamente, que me va a permitir poder mencionar por qué no es posible optar por cualquier figura cuando intentamos la vía de solución de conflictos, tratándose de casos de violencia de género, sea contra las mujeres o contra hombres, ¿no? Como ella perfectamente explicó. Bueno, pues justicia restaurativa, aunque se conceptualiza de varias maneras, por lo menos de 4, aunque en teoría es sumamente joven, empezó a escribirse sobre justicia restaurativa apenas a mediados de los años 70, cuando, aunque las prácticas restaurativas sean sumamente antiguas, tan antiguas como nosotros, los seres humanos, lo somos en la Tierra, la teoría de justicia restaurativa empezó apenas a escribirse en los 70, a raíz de que una de esas prácticas restaurativas llegó a un sistema de justicia penal, que fue el canadiense. A partir de 1974, empieza a escribirse sobre justicia restaurativa y a recogerse a recogerse teorías, prácticas y postulados tanto de la psicología como del derecho, como de la sociología, en fin. Entonces, la justicia restaurativa, en sus múltiples conceptualizaciones, hay una que es más conocida porque es la que impulsa la Organización de las Naciones Unidas y de hecho es la que ha recogido las leyes nacionales mexicanas para las materias penal, adolescentes y ahora hacia justicia cívica y procesos manejados por policías, ¿no? Que nosotros nos hemos tardado bastante en que las policías municipales hagan este trabajo. Ahí tenemos un gran atraso en relación con otros países, pero bueno, pues está introduciéndose. En este concepto, ustedes notan que es el que promueve la ONU. Yo le hice una adaptación aquí en cuanto a hablar de ofensas, faltas y delitos, porque la ONU habla mayormente de delitos, pero como vamos a ver, bueno, pues esto se puede aplicar, las prácticas restaurativas y los enfoques restaurativos se pueden aplicar absolutamente en cualquier espacio de interacción humana. México, de hecho, ha sido bastante
prolífero en aplicarlo en materias distintas a la penal. Si bien es cierto que en penal y más en justicia penal juvenil es donde está más regulado, en realidad se puede aplicar y se está aplicando y ha generado incluso jurisprudencia o precedentes en otras materias. Pero bueno, como concepto, algo muy interesante es que ustedes no ven aquí por ninguna parte una palabra que diga encuentros. De pronto creemos que la justicia restaurativa implica siempre sentar a la persona afectada, llamémosle víctima, en los espacios académicos le llamamos así, no necesariamente en los casos, pero a la persona afectada o que ha sido dañada por alguna acción o omisión, alguna ofensa, llamémosle, y a la persona que la afectó. Pero a veces lo menos restaurativo que podemos hacer es sentar a esas personas frente a frente y ponerlas a hablar. Así que, como ustedes ven aquí, el concepto de la ONU no nos dice nada de ningún encuentro, no nos trata que la justicia restaurativa se traduzca en encuentros. Dice que la justicia restaurativa, y eso lo encuentran tanto en el manual de programas de justicia restaurativa de 2006 como en el de marzo de 2020, que fue el último que todavía no está traducido, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que la justicia restaurativa es una respuesta sistemática y evolucionada a las ofensas, faltas y delitos. Yo por el contexto mexicano le puse ofensas, faltas y delitos. La ONU habla de delitos, porque es un manual para materia penal. Que se enfoca, pero ¿en qué consiste esta respuesta? Porque las respuestas punitivas o las que se basan en castigos o en sanciones, también son respuestas, ¿no? Pero la justicia restaurativa consiste no en sancionar o castigar, aunque no está separada irremediablemente de que se pueda aplicar algún tipo de sanción, puede ir incluso de la mano de la sanción o aplicarse posterior a la sanción. Pero se enfoca esta respuesta en las causas de la ofensa, que no vamos a encontrar generalmente una solamente, sino muchas causas que se cruzan, se combinan en las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas. Aquí nos establecen tres actores: la comunidad, la persona que cometió la ofensa o falta o está siendo investigada o ha sido sentenciada por un delito, y de las personas afectadas, llamémosle víctimas, ¿no? Entonces, reúne víctima, o no, aglutina, no necesariamente reúne, aglutina víctima, persona ofensora y comunidad cuando es posible, pero vamos a ver que no siempre lo es y que aún así se puede trabajar. Pero el punto principal es, se enfoca en causas, busca identificar las necesidades que le surgen a las personas a raíz de esta ofensa o falta administrativa o delito, para poder cubrirlas, pero además busca generar responsabilidades. Una gran diferencia con los sistemas punitivos o los que se basan en sanciones o retributivos es que también reconocen que la persona que causa un daño debe algo o tiene que hacer algo, solo que el algo consiste en el dolor, en la sanción. Para la justicia restaurativa, el algo es que esa persona se responsabilice. Pero vamos a ver en la siguiente lámina lo que implica responsabilizarse, porque no es, realmente un término complejo para nosotros. Pero habla de responsabilidades individuales y colectivas. Jamás hablamos aquí, jamás en un proceso restaurativo, a diferencia de los de solución de conflictos que vamos a ver como la mediación o la conciliación, aquí jamás hablamos de responsabilidades de la víctima. Hablamos de responsabilidades de la persona que causó la afectación y de la comunidad. Y en cierto caso, o en ciertos casos, cuando eso es posible, aunque es más escurridizo cualquier persona ofensora particular, del Estado. Bien, ¿cuáles son los pilares que sostienen la justicia restaurativa según una de las principales personas que ha escrito sobre esta materia? Que es Howard Zell, y que encuentran ustedes muchísimo de su bibliografía en internet, y no solamente de él, de hecho, quien ha escrito más que él es su compañera Lorraine Stutzman, aunque ella escribe sobre materia escolar, sobre delitos sexuales, y sus publicaciones son orientadas sobre todo a eso, no al general, como es el caso de Howard Zell. Pero se orientan aquí. Los pilares de la justicia restaurativa, o en lo que nos recargamos para poder analizar cuál sería la intervención adecuada. Porque aquí voy a utilizar una metáfora del propio Howard Zell. Ustedes pueden ver que en la marca de agua de la lámina
la diapositiva hay una brújula. Bueno, todo es brújula, el logo de la fundación del instituto. Para nosotros todo es brújula porque es una metáfora que utiliza Howard para decirnos que la justicia restaurativa no es un mapa ni es un camino específico que todas las personas debamos seguir. La justicia restaurativa, en la metáfora de Howard es una brújula, que lo que va a hacer es orientarnos hacia dónde es, y aquí complemento con un concepto que maneja una maravillosa autora que se llama Barbara Post, la respuesta adecuada de justicia para cada persona. Entonces, eso es lo que busca la justicia restaurativa, la respuesta adecuada en el caso concreto y cómo encontramos esa respuesta adecuada, cuáles son las agujas imantadas que van a orientar nuestra brújula hacia el enfoque restaurativo, las brújulas normales al norte, la nuestra hacia el restaurativo, estos tres. Primero, lo primero que hacemos nosotros al recibir un caso, sea en materia escolar, sea en comunitaria, sea en policía, y en materia penal, es lo primero que tendríamos que hacer, aunque no siempre se hace, es identificar primero quiénes son las personas que están involucradas. ¿Quién es la persona afectada? ¿Quién es la persona que afectó, la que está, sobre la que se va a iniciar o se inició ese procedimiento administrativo o penal o familiar? También el caso de los procesos restaurativos de familia, o de una queja en la Comisión de Derechos Humanos, que también ya está regulado, al menos en Ciudad de México, la justicia restaurativa. Primero, ¿quiénes son las personas? Segundo, comprendiendo que el delito o la ofensa es un acto contra las personas y sus relaciones, lo primero que buscamos es, entonces, ¿cómo las ha afectado ese acto? ¿Qué daño ha sufrido la víctima? ¿Qué daños han sufrido las comunidades? Y ahorita voy a decir a qué me refiero por comunidades. ¿Qué daño de rebote ha recibido la persona que causó la afectación? La persona ofensora. Buscamos a los tres. Y esto es importante porque algo que nos sucede mucho en justicia penal, que es donde en mayoría me he desempeñado, y en justicia juvenil, es que asumimos las personas encargadas del sistema de justicia o las que intervenimos, como sociedad civil coadyuvante en mi caso, asumimos lo que las personas necesitan. Y se dictan sentencias condenando a reparación e individualizándolas en una audiencia donde dice qué es lo que la persona necesita para ser reparada y esto va, ¿no? Pero no necesariamente escuchamos a las personas. Entonces, lo primero en nuestra intervención y lo más importante es escuchar cómo esto ha afectado a cada quien. Porque si partimos con toda la buena intención de la empatía, estamos hablando de contextos muy diferentes y lo peor de todo es que estamos hablando de contextos desiguales. Porque nosotros, para empezar, las personas que trabajan en el sistema, todas tienen por lo menos una licenciatura, cosa que no sucede con las personas que pasan por el sistema, ¿no? Así que ese es el primer punto de diferencia y cambia totalmente nuestro contexto. Así que con mucha empatía que tengamos, lo que hacemos es preguntarle a las personas y con una serie de técnicas que van... por lo menos se tardan 180 horas en las capacitaciones para la formación. Bien, entonces, ¿alguien tiene por ahí abierto su micro y se oye un papel? No sean malitos, me hacen favor de cerrarlo para que no se escuche la interferencia o no se me antoje, en su caso, lo que se estén comiendo, que imagino un chocolate, yo proyectándome. Bueno, entonces primero identificamos las afectaciones que tienen todas las personas y sobre las afectaciones, pues las necesidades que les surgen, ¿no? Que seguramente serán distintas. Ahorita todos nosotros, todos, estamos en una plataforma digital cuando esta clase. Si estuviésemos las 91 personas que me aparece aquí que estamos conectadas en un solo espacio físico y de pronto llegara un grupo de personas con armas y nos apuntara con ellas, nos encañona y nos quita nuestras cosas y se va. El grupo, todos estaríamos afectados seguramente, pero las afectaciones, algunas serían parecidas y otras serían distintas. Y las necesidades y prioridades de cada uno de nosotros serían diferentes. Para algunos pueden ser sus cosas, porque ahí va sus tarjetas, su dinero, para otras que iban datos ahí de su domicilio y su familia, distintas, ¿no? Para otras puede haberles recordado un hecho que requiera otro tipo de atención, etcétera, o las tres. Bien, entonces primero, ¿cómo han sido afectadas las personas? ¿Qué necesidades les surgen? ¿Cuáles son las causas de ese delito o esa ofensa? Y en el caso de la violencia de género, esas causas vienen
desde las construcciones sociales, ¿no? Son mucho más difíciles de tratar porque desde que nacimos estamos inmersos en espacios que no nos ven igual. Así que estas son todavía más complicadas de tratar, pero hay que identificarlas. Y uno de los problemas enormes que tenemos en los sistemas de justicia y también en las escuelas, nosotros intervenimos cuando, desde la fundación intervenimos cuando ya escaló el conflicto y las formas tradicionales en que se tratan de resolver no funcionan, es que no se identifica como justo. Mencionamos la perspectiva de género para todo y la traemos para ir para acá, pero no necesariamente analizamos casos con perspectiva de género. Segundo, cualquier ofensa para la justicia restaurativa, pilar 2, ¿no? Ya después de que tengo toda esta información, para la justicia restaurativa una ofensa conlleva obligaciones. Igual les decía que para la justicia punitiva o la que está basada en sanciones, pero para la justicia restaurativa, la moneda de pago de esa obligación no es el dolor, no es el encierro, no es el bolsillo a través de multas, que reparación del daño se compone de muchas cosas, no solo de dinero, pero cuando hablo del bolsillo no me refiero a reparación, sino a multa, ¿no? A dinero para el Estado. ¿En qué consiste esa obligación? En hacerte responsable. ¿En qué consiste la responsabilidad activa que maneja la justicia restaurativa y que hacemos lo posible a través de diferentes medios por gestionar? Y también nos rendimos cuando no es posible y se lo dejamos a la justicia tradicional. Primero, comprender el daño causado. Esta comprensión del daño causado depende del hecho, el tiempo es variable y la intervención es variable. Y no solamente depende de eso, sino de la voluntad de las personas. Todo proceso restaurativo es voluntario. Entonces, porque buscan darle voz a las personas y poder de decisión. Siempre que esas decisiones se tomen en espacios igualitarios y que acá son muy complicados de generar, ¿no? Primero, la comprensión del daño causado puede ser en ciertos casos que en su mayoría no tienen que ver en sus causas con la violencia de género, debo señalar, pueden ser a través del dicho de la víctima o de la familia en procesos de encuentro que se van preparando desde antes, no les juntamos así de repente, usted venga los dos y usted también venga y siéntense qué está pasando. No, hacemos preparaciones individuales con una metodología ya de varios años previas y de esas preparaciones determinamos si el encuentro es conveniente o no. Puede ser una o dos o tres sesiones de preparación con cada persona dependiendo de lo que cada persona necesite, ¿no? Y esto en las afectaciones que cada una sufrió, obviamente está la variación. Así que después de las preparaciones, si acaso hay un encuentro, puede ser que la persona ofensora comprenda el daño causado a través del hecho de la víctima, a través del hecho de sus familiares, de la propia familia de lo ella, o de vecinas, otras personas que participen, ahorita vemos que es comunidad. O bien puede ser que se siguió todo un proceso administrativo o penal y la persona no hizo esta reflexión. Y está bien, o sea, no pasa nada, porque hacer esa reflexión no es sencillo. Pero puede ser que lleguemos nosotros, una vez que se ha dictado la sanción, y ya nosotros mayormente trabajamos desde la Fundación en ejecución de las sentencias, puede ser que lleguemos nosotros a programas de 4 meses, 5 meses, en las que esta persona, sin tener jamás comunicación con la víctima, sin tener ningún tipo de encuentro, sin que la víctima sepa siquiera que estamos trabajando con él o con ella, hablar con nosotros, responder ciertas preguntas, ver ciertos temas, participar, escuchar testimonios de víctimas, hacer análisis y al final analizar su propio caso. Así que cada situación es distinta. Algunas veces ni siquiera intervenimos. No hay una aceptación de responsabilidad y, por supuesto, también respetamos la presunción de inocencia. Para eso están los procedimientos normalmente establecidos, ¿no? O para eso está la ejecución también, para que nosotros trabajemos. Segundo, ¿qué pasa después de que la persona que causó el daño comprende ese daño, se entera de él? Buscamos que haga enmiendas o que haga reparaciones. Enmienda es una palabra muy gringa, Hogwarts es de Estados Unidos, pero para nosotros se traduce, sobre todo en materia de penal y derechos humanos, en reparación integral del daño.
Pero todos estos elementos de la reparación integral los encontramos o surgen de necesidades de las víctimas. Bueno, surgen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero los encontramos en las necesidades de muchas víctimas de casos, también de casas y comunidades y escuelas. Y son un referente para nosotros, ¿no? El escuchar la historia, a veces el recibir una explicación o una disculpa, que se reconozca que se le ha causado un daño, como satisfacción, que haya compromisos específicos de atender las causas de esa ofensa o de ese delito como no repetición, que le regresen lo que le quitaron como restitución, que le paguen o le hagan accesible a servicios psicológicos o de salud mental o de otro tipo, también, o sea, múltiples maneras, ¿no? Todos los gastos que realizó que se le puedan cubrir, que en función del procedimiento administrativo penal, también. Entonces, son muy aplicables, ¿no? Último, entonces ya vimos que primero nos centramos en el daño, identificamos todo esto, no tomamos la decisión así nomás. Identificamos todo esto para ver hacia dónde debe caminar un caso. Segundo, buscamos la manera en que pueda haber una responsabilidad activa, una verdadera comprensión del daño causado. No es que firmen acuerdos y estas cosas, no, a veces ni siquiera hay un acuerdo, no nos interesa. Lo que buscamos es, o al menos si aplicamos los procesos restaurativos como se dice, si no tienen presiones institucionales a veces, lo que buscamos es la comprensión y la enmienda honesta. Si no, no nos tomamos la molestia, para eso está el procedimiento administrativo o judicial. Último, promueve el compromiso y la participación activa. ¿De quiénes? Les decía hace rato que de la persona afectada o víctima, si queremos llamarle así, de la persona que afectó y de la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Para la justicia restaurativa, la comunidad, y si gustan al final les mando por correo algunos libros y ligas de material para quien le interese profundizar un poquito más. La comunidad, vamos a dividirla en dos tipos según Ted Washington, ¿no? La comunidad de apoyo, que son familia, seres queridos, amistades, pareja, tanto de la persona afectada como de la persona que afectó. Estas personas que llamamos comunidades de apoyo también se ven afectadas. Si ustedes han pasado por la tristeza de que un ser querido suyo haya sido objeto de una ofensa o de un delito, saben a lo que me refiero. Le sucedió a su mamá o a su papá o a su hermana o a su esposo o a su hijo, duele casi como si fueran ustedes, a veces hasta más, ¿no? A estas personas las integramos también porque también se han visto afectadas y tienen necesidades que a lo mejor no son tan importantes para el procedimiento como las de la víctima, pero que también hay que integrarlas. Igual, con la persona ofensora. Si a ustedes les ha sucedido que un ser querido le inician un procedimiento administrativo o es investigado o incluso sentenciado por un delito, saben que también afecta. Así que buscamos integrar a estas personas para que también hablen de sus necesidades. Y ese es un tipo de comunidad, la de apoyo, la cercana. Segundo, la representación de la comunidad. Una esfera un poco más grande, un paso más allá, pero que también se ve afectada. Depende aquí de dónde ocurrió el hecho. Y las comunidades escolares son uno de esos espacios donde solemos encontrarlo. Compañeros, compañeras de trabajo, compañeros, compañeras de escuela, vecinos, vecinas, ustedes saben que sí. Se dan cuenta de pronto que le robaron a su vecino de al lado y a la siguiente semana le roban a la vecina de enfrente. A ustedes no les han robado, pero les afecta, claro. ¿Les surgen necesidades? Seguramente sí. De comunicación, de saber que se está haciendo algo, de justicia, de sentirse con mayor seguridad, ¿no? Depende de cada persona. Así que nosotros buscamos integrar estas comunidades. Es todo un procedimiento para integrar un representante de la comunidad. Las comunidades de apoyo es más sencillo porque son familiares, son amistades, incluso es la gente que llega acompañando a los espacios de justicia a las personas. Las comunidades de representación son un poco más complejas, pero dependiendo del hecho, del contexto, podemos ir identificando alguien o de la escuela o del trabajo o de la colonia, pero no cualquier persona. Por lo general, vemos
quiénes son vecinos, vecinas, docentes o de administración o compañeros, compañeras de aula, etcétera, que tienen cierto peso en la comunidad, que pueden representar las necesidades de esa comunidad. A lo mejor no van a tomar decisiones por la comunidad, pero que sí pueden, con la influencia que tienen, pasar ciertos mensajes o incluso actitudes que tienen hacia las personas que afectan a las que son afectadas. Entonces, así a grandes rasgos, estos son los pilares de la justicia restaurativa. El hecho de que un caso se vaya o sea derivado para un proceso restaurativo no quiere decir que vamos a sentarles frente a frente para que hablen. De hecho, en casos donde hay violencia de género entre las causas, por lo general es lo menos recomendable. Son excepcionales en los que hacemos algún tipo de encuentro, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Voy a hablarles muy rápidamente de estas distinciones porque se suelen confundir, me quedan como 12 minutos. Procesos que se confunden, procesos de justicia alternativa que se llegan a confundir con los procesos restaurativos o de justicia restaurativa. Los de justicia alternativa son aquellos que buscan la solución de un conflicto sin llegar a la vía tradicional, que es dictar un laudo o una sentencia o una resolución de tipo administrativo, dependiendo de dónde estemos. La conciliación, aunque distintas personas autoras le atribuyen características muy diversas, hay cierta coincidencia y además en el caso de la materia penal pues tenemos una ley nacional y un modelo homologado que describe el procedimiento. Que aquí no trabajamos con las emociones de las personas, no trabajamos con sus relaciones, y por trabajar con sus relaciones no me refiero a que reconciliemos parejas ni que personas que eran amigas vuelvan a ser, no, nuestros objetivos no son esos. Cuando hablo de trabajar con las relaciones, que buscamos formas de comunicación respetuosas para evitar conflictos futuros, ¿no? A esto me refiero. A cómo nos vamos a comunicar de aquí en adelante. Entonces, no trabajamos emociones, no trabajamos relación, por lo general son situaciones referidas meramente a dinero, y además aquí, a diferencia de cualquier otro, podemos sugerir, ¿no? Claro, no sugerimos a lo loco, la ley es muy clara en decir que es sobre criterios objetivos, precedentes, alguna norma incluso que se pueda invocar, algún dictamen, opinión de una tercera persona experta, bueno, etc. Algo que para la mayoría sea justo, correcto, válido. Pero entonces la conciliación son procedimientos muy rápidos donde no necesariamente preparamos a las personas, las sentamos y se aplica una serie de técnicas para que se pongan de acuerdo y podemos sugerir nosotros, no profundizamos en historias. Entonces, en la conciliación traemos a gente que por lo general o no se conoce o no se va a seguir viendo, las emociones no son altas, no hay una relación y la afectación es meramente económica. Por eso podemos sugerir, por eso es más ágil. En la mediación, hay varios modelos también de mediación a nivel mundial y de ahí se han subderivado otros N modelos. Pero acá, como se usa mayormente en México, es un modelo de mediación como la mayoría, digamos, de mesa moralmente pareja. Aquí sí se trabajan las emociones a profundidad y hay un montón de técnicas con las que, aunque seamos abogadas, aunque seamos de otras profesiones, de psicología, de sociología, de informática, que son geniales, trabajamos con las emociones de las personas. Aquí sí trabajamos en la comunicación a futuro para que esto no se vuelva a repetir. Profundizamos en la historia porque normalmente son familias, son compañeras de escuela, son gente que se conoce y que se va a seguir viendo y que posiblemente el conflicto viene arrastrándose desde hace tiempo. Entonces nosotros necesitamos saber todo el contexto. Es mucho más profundo el trabajo que en la conciliación, pero hay un elemento diferenciador con los procesos restaurativos. En la mediación, la mesa está moralmente pareja. ¿A quiénes llevamos a mediación? Y esto es sumamente importante cuando hablamos de violencia de género, porque es tremendo que sigamos recurriendo a la mediación en esos casos. Horrible. Trátese de la ofensa que sea. En materia penal se suele confundir violencia familiar con violencia de género y no. O sea, la violencia de género es transversal a los delitos, pero imagínense, se pone a la gente en un plano igualitario, pero además
busca que las dos asuman sus propias responsabilidades y las dos se hagan concesiones recíprocas. Las dos se asumen responsables, se les trata exactamente igual, como que las dos se afectaron una a otra. Funciona muy bien para conflictos que son co-construidos, que entre las dos personas llegaron a la bola de nieve, pero no cuando hay una persona que afectó y otra que sufrió la afectación. Eso sí sucede acá en los procesos restaurativos, que pueden a veces funcionar con la justicia alternativa como un procedimiento de estos que se aplica para, sin llegar a una sentencia, o puede funcionar fuera completamente del sistema de justicia, igual, ¿no? Los procesos restaurativos hay 3 grandes, que los 3 regulados en México, la ley nacional de adolescentes y otros en la de mecanismos alternativos, pero son 3. Reunión víctima y persona ofensora. Aquí no hay comunidades, no es tan restaurativo, pero a diferencia de la mediación, aquí no hay una mesa pareja. Trabajamos previamente con las personas para asegurarnos que va comprendiendo el daño, que tiene intenciones de reparar, que se hace responsable con esta persona para que identifique sus afectaciones, no sus necesidades, y cuando les reunimos, los tratamos diferente, porque afectó a y no quiere decir que le faltamos al respeto, no quiere decir que le ponemos etiquetas, no, al contrario, son procesos muy respetuosos y trabajamos reprobando el hecho o el acto, no a la persona. A la persona no le ponemos etiquetas, o sería todo menos restaurativo. Entonces, esta persona repara a esta. Esa es una gran diferencia con la mediación, que para nosotros no es mediación, son reunión víctima-ofensor y es un procedimiento muy distinto al de mediación. En la junta restaurativa, la característica, además de que trabajamos así, no en co-construcción, sino afecto a es que llevamos a familiares también de ambos y algún representante de la comunidad. En los círculos de daño, porque hay muchos tipos de círculos, no tengo el tiempo de mencionar, pero son fabulosos, sobre todo para ámbitos escolares. Si en todas las escuelas se aplicaran los tipos de círculos, yo sería muy feliz, y seguramente las comunidades escolares también. Pero aquí incorporamos organizaciones de la sociedad civil, no solamente la persona afectada, la que afectó a sus familias, de algún representante de la comunidad, a varias personas representantes de la comunidad, a organizaciones de la sociedad civil, a autoridades penales o autoridades educativas o autoridades de justicia cívica en la esfera en la que estemos empleándolos. Así que esto es mucho más consensuado, porque además los círculos buscan atender a causas que salen de la esfera de estas dos personas que fueron o con las que inició todo, el ofensor y la víctima. Atiende a causas que son muy posiblemente obligaciones de la sociedad y del Estado que no hemos cumplido con ellas. Así que son 3 metodologías súper distintas, pero las 3 de justicia restaurativa, y no se parecen a estas. Por eso, cuando alguien me dice que casos de violencia de género se lo quieren llevar a mediación o conciliación, aunque sea amenazas, puede haber violencia de género, ¿no? O sea, acá en penal se suele confundir con la violencia familiar. Puede haber violencia familiar sin que haya violencia de género. Puede haber violencia familiar donde encima hay violencia de género y puede presentarse en cualquier otro delito. Así que cuando me dice mediación o conciliación me aterra, porque por lo general son revictimizantes. Imagínense poner en la misma esfera y tratar exactamente igual a alguien que no solamente esta persona la llegó a violentar, sino que culturalmente eso estaba legitimado y normalizado, aceptado hasta por su propia familia, la de la víctima. O sea, así que es terrible usar la mediación, ¿no? Esto es algo que quiero mencionar. Tipos de procesos restaurativos, y aquí viene otro punto importante en los 5 minutos que me quedan. Ya vimos y hablamos de los ejemplos, de los 3 que son de encuentro o de comunicación indirecta. Si tienen chance de verlos, se los voy a mandar ahí entre la liga porque es súper interesante. Hay que es una experiencia única a nivel Latinoamérica, que de hecho el siguiente año los jueces y juezas argentinos, vamos a hacer unos ciclos ahí para que los vean, pero el Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo tiene entre las 3 instituciones que coadyuvan en el centro, que está en Pachuca, está la Procuraduría, esa todavía es Procuraduría y así va a seguir siendo seguro, buen rato. Tiene antes 4, ahora nada más 2 facilitadoras que trabajan con perspectiva de género y trabajan
junta restaurativa, solo que sin hacer encuentros. En casos ahí sí de violencia familiar, siempre que no haya un riesgo, porque si no la coordinación del Ministerio Público que está ahí en el Centro de Justicia no las manda, y no hay nunca un encuentro, pero no llegan a un acuerdo, sino otra figura que se llama suspensión condicional del proceso, pero se escucha a la víctima. Porque suele suceder en el sistema que el juez o jueza dictan la suspensión y que a qué condiciones se tiene que sujetar a la persona que está siendo investigada y que si cómo le tiene que reparar el daño. Y a la víctima, no, pobrecita, es que es víctima de violencia, ¿no? Y como si eso le quitara posibilidades de poder hablar y decir por sí misma qué necesita. Claro, no hay encuentro directo nunca. 2, no entra así nada más, pasa por todo un proceso que le llaman, no es mi palabra favorita, y Sonia, por supuesto, sabe mucho más que yo de eso, el proceso de empoderamiento, en cuanto a trabajo, en cuanto a poder sostenerse por sí misma para que ya no dependa económicamente el victimario, porque entonces esto sigue siendo lo mismo. Y aún así hay riesgos ahora, si no hay todo este apoyo de las instituciones del Centro de Justicia para las Mujeres, peor. Psicológico, asesoría jurídica, bueno, una serie de cosas. Pero otra cosa que no se ha explorado casi nada, y eso nos incluye a nosotros, sociedad civil, desde el Instituto y la Fundación, tenemos nuestros programas pro bono en prisiones, centros de internamiento, familias de personas que están privadas de la libertad, y bueno, comunidades, pero nuestros programas individuales les faltan algunos componentes, ¿no? Nos quedamos antes de la pandemia para entrar a prisiones, pero con mujeres sentenciadas, no solo con hombres, que eso ya lo tenemos trabajando un tiempo. Programas individuales. Les decía al principio que no todos son encuentros. Podemos trabajar nosotros en programas que duran 3 meses, 4 meses. Hay uno incluso de 21 meses en España que lo dirige una maravillosa facilitadora que se llama Virginia Domingo, que igual les voy a mandar información de ella porque es maravilloso leerla, tiene un blog, es sumamente clara, y libros publicados que igual te dan bastante norte, sobre todo para la materia penal, pero su programa dura 21 meses. En estos programas individuales, y que en México están regulados, están establecidos en las leyes de ejecución penal y en la de justicia para adolescentes, solo que la autoridad no los ha implementado, pero ahí están. Sobre todo lo hacemos sociedad civil, para trabajar con puras personas ofensoras, con puras comunidades, con esta combinación de persona ofensora y comunidad, por lo general su familia. Esto hacemos con adolescentes, trabajamos con el adolescente que está sentenciado a internamiento, que está encerrado, privado de la libertad, y con su familia durante 4 o 5 meses. También programas para víctimas, que ahora estamos con las uñas puestas en uno para mujeres víctimas de violencia justo en ejecución, pero para puras víctimas, no para encuentros con agresores, no, para puras víctimas en un esquema restaurativo, y víctimas y comunidades también. Se puede trabajar estos programas individuales. En los casos de violencia de género, llámese el delito que sea, y perdón que hable más de delitos porque para mí es el día a día. Los escolares son excepcionales. En mi caso, por ahí fui voluntaria de la UNAM, por ahí en 2016, cuando entró lo del protocolo, llevé 2 o 3 casos con ellos, pero mi mayoría es penal, ¿no? Escuelas solo intervenimos cuando nos solicitan, cuando algo ha escalado y no han podido resolverlo antes, pero los programas individuales son poco explorados y son muy buenos. Hay víctimas de delitos muy lesivos que en estos programas han encontrado incluso mayor posibilidad de sanación de trauma que a través de años de atención psicológica, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros, y son distintas metodologías que no alcanzo a explicar en media hora, pero lo que hacemos nosotros, por eso es interdisciplinario, no es ni asesoría jurídica, allegamos elementos, pero ni es asesoría jurídica, ni terapia, ni... son intervenciones que se basan en que la persona pueda tener voz, poder de decisión en la medida de lo posible, dependiendo de la etapa, dependiendo del tipo de proceso, si se encontró o no se encontró incluso a la persona que cometió la ofensa, y pueda decir qué es lo que necesita. Y nosotros allegarnos de recursos a través de organizaciones de la sociedad civil, del Estado, que no crean, se hace un poco loco, pero también del Estado,
trabajar en la responsabilidad y la atención de necesidades. Ese es el foco de la justicia restaurativa. Responsabilidad activa de la persona ofensora, de la comunidad. Nosotros somos afectados por las ofensas, los delitos, sí, pero también somos responsables. No quiere decir que tengamos que hacer reparaciones en la misma medida que quien causó este daño en concreto, pero sí de involucrarnos en la prevención, en que esto no le vuelva a pasar a nadie de nuestra colonia, de nuestra escuela, de nuestro espacio de trabajo. Es lo que buscamos, ¿no? Así que no todos es encuentros. La mayoría de nuestros casos en el instituto, tenemos programas pro bono nosotros, son programas individuales. Lo mínimo, lo menos, son los casos de encuentro, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan casos de discapacidad y de violencia de género, son programas individuales. Bueno, pues espero que en esta explicación breve haya podido dejar el mensaje de que pues, justicia restaurativa no es mediación, pero que además no hay encuentros forzosos. O sea que son una multiplicidad de modelos y herramientas que podemos aplicar, y para aplicarlos, pues sí necesitamos hacer una evaluación de caso, y no solamente una evaluación con enfoque restaurativo, que es lo que implica seguir los principios que mencioné al inicio, sino también con perspectiva de género, porque si no, y lamentablemente hay muchas procuradurías, fiscalías y hasta espacios administrativos como las universidades que pueden dar muestra de lo revictimizante que es que intentemos aplicar una cosa de esta sin perspectiva de género. Pues muchísimas gracias por escucharme. Espero haber sido clara porque son muchas figuras, pero entiendo que ya sería el espacio de preguntas y respuestas para Sonia y su servidora. Muchísimas gracias, tanto a la doctora Sonia Frías como a la maestra Violeta Maltos por sus intervenciones, por sus exposiciones. Muy importantes ambas y creo que justamente complementarias en términos de pensar cómo en formas para poder reparar los daños ocasionados, los daños, las ofensas en nuestras comunidades. Les agradezco muchísimo que estén con nosotras en esta sesión. Vamos a parar ya la grabación para poder